Así es que el tiempo ya que resta es todo suyo. Buenas tardes. La extrañé la semana pasada. Yo también a ustedes. La extrañé la semana pasada. Bien, hoy vamos a comenzar un estudio de 2 semanas sobre la iglesia verdadera. Vamos a comenzar hoy y vamos a continuar el domingo próximo porque queremos echarle material a un tema tan importante y tan relevante como este. Así que yo les voy a invitar a inclinar el rostro, cerrar los ojos y tener una oración. Señor y Dios, soy pecador, te pido que me perdones, que me transformes por la gracia de Jesucristo. Y al abrir tu santa palabra, te invoco. Envía tu Espíritu Santo para que entendamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta sociedad es una sociedad secular. ¿Qué significa secular? Secular significa que es una sociedad que no es religiosa. Es una sociedad que ha puesto a un lado la religión, es una sociedad que ha puesto a un lado a la iglesia y no quiere tener nada que ver con religión. Esa sociedad tiene lo que podríamos decir razones válidas, porque en el pasado la iglesia no ha representado a Cristo, no ha sido como es Jesucristo. De hecho, la iglesia cristiana debería llamarse cristiana por ser como Cristo. A los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía de Siria. Se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores y representantes de Cristo e imitaban el carácter de Cristo. Por eso. Pero la iglesia con el tiempo quizás se apartó de eso y dejó de serlo durante muchos siglos. Y entonces esta sociedad ha crecido rechazando todo lo que sea eso. De hecho, también hay personas que cuando hablan de la iglesia, yo dije, no, yo no necesito iglesia. Eso es un invento de hombres. La iglesia es un invento humano y por lo tanto no hay que ir a la iglesia para encontrarse con Dios. Eso es un craso error. Y la primera parte de nuestro estudio va a versar acerca de qué es la iglesia y quién la formó. Así que déjame ver a quienes tengo aquí en esta tarde. Tengo a Shannon, a Rodolfo, a Leyani, tengo a Arolis, tengo a Gloria Morel, tengo a Amy. Me faltan gente hoy, pero no importa. Como está con estos aguaceros tan grandes que están cayendo, entonces yo voy a ir repartiendo versículos bíblicos. Voy a repartir versículos bíblicos para que comencemos a estudiar. El primer texto que vamos a leer acerca del origen de la iglesia está en Mateo capítulo 16, versículos 16 hasta el 18. Mateo 16, 16 hasta el 18. Alguien que me lo lea eso, por favor. Mateo 16, 16 hasta el 18. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Exactamente. Entonces, Jesucristo dice aquí que voy sobre esta roca que edificaré mi iglesia. Muchas personas han tomado, y voy a hacer un aparte para explicar esto, han tomado esto para decir que Cristo edificó su iglesia sobre Pedro, sobre el apóstol Pedro. Pero cuando estudiamos el griego, acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Cuando estudiamos el griego, encontramos que cuando dice que tú eres Pedro, está utilizando el término Petros, que significa piedra, como esos callados que uno tira al río, o con la gravilla que uno echa una zapata. Y cuando dice, y sobre esta piedra, usa la palabra Petra, y Petra es roca, o sea, tú eres piedra
y sobre esta roca, o sea, sobre mí, edificaré la iglesia. Lo importante aquí es lo siguiente: edificaré mi iglesia. O sea, es Cristo quien establece la iglesia. Y la iglesia está edificada sobre él, sobre Cristo. Que muchas personas hayan tergiversado esto, que muchas personas hayan hecho un uso incorrecto de la iglesia, o que hayan dado un testimonio malísimo de la iglesia y de lo que es Dios y de lo que es Cristo, esos son otros 500. La iglesia de Cristo sigue edificada sobre él. De hecho, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Yo lo tengo. Adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, ya no, ustedes no son extranjeros ni tampoco son forasteros. O sea, ustedes no son extraños, ustedes son parte de la iglesia. Sin embargo, fíjense bien lo que dice el versículo 20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué concepto es este de piedra del ángulo? En la antigüedad, los edificios, inmensos edificios que todavía están, edificios que tienen 500, 800, 1000, 2000 años y todavía están, eran edificados y el mayor peso caía sobre una piedra específica. De hecho, en el templo de Jerusalén se cuenta que cuando Salomón construyó su templo, trajeron una piedra, no se clavó nada en el templo de Jerusalén, no se cortó nada con martillo ni con sierra en el templo, ahí en el templo, en el lugar, sino que traían las rocas de una gran cantera. Y todas las rocas estaban medidas. Cuando salían de la cantera estaban ya pulidas, preparadas para ser colocadas. Una gran piedra fue traída y fue puesta ahí en un lugar a la intemperie en lo que terminaban de construir el edificio. Y cuando terminaron de construir, había un gran hueco y necesitaban algo para ponerlo ahí para que sostuviera el edificio. Y todo el mundo decía: y esa roca que está en el medio ahí, quiten eso de ahí. Le echaban para aquí, le echaban para allá, hasta que alguien dijo: pero cuidado si esa roca va ahí. Y cuando cogieron esa roca, la roca angular que va en una esquina del edificio, la pusieron y cupo perfectamente. Y sobre esa roca descansó el peso del edificio del templo. Cristo es la roca. ¿Se acuerdan? No sé quién se acuerda de Cristo es la peña de Oreb que está brotando, pero también Jesucristo es la roca sobre la cual está cimentada su iglesia. Esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. Sobre estas piedras, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. O sea, sobre mí. La iglesia descansa sobre Jesucristo. ¿Qué función le asignó Jesucristo a la iglesia? Vámonos a Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Versículos 46 y 47. Hechos, capítulo 2, versos 46 y 47. Yo lo tengo, hermano Cristian. Adelante, Liane. Dame un segundito. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿para qué servía la iglesia según lo que acabamos de leer? La iglesia es donde Dios añade a las personas que han de ser salvos. Añade a los que han de ser salvos. Y también sirve como comunidad. Los que han de ser salvos adoran allá, comen juntos, alaban juntos, se mantienen en estrecha comunión unos con otros y también conjuntos, todos juntos, alaban, adoran a Dios, estudian su palabra, predican su palabra. O sea, la iglesia es la comunidad de los santos, la iglesia de los que, la comunidad de los que han de ser salvos. Y Dios la organizó de esa manera. O sea, cuando una gente viene y te dice, yo no necesito una iglesia para salvarme, sí, usted la necesita. Sí la necesita porque fue Dios quien estableció la iglesia, fue Jesucristo. Sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y Lucas, el evangelista, Lucas, el historiador, dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, usted, aunque diga que no, aunque diga que usted no tiene esa necesidad, que usted se va a un parque y ahí usted se siente cerca de Dios, eso no fue lo que Dios dijo. Eso no fue lo que Dios dijo. O sea, hay un mandato divino. Vamos a el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. ¿Quién lo lee, por favor? Hebreos capítulo 10, bueno, yo lo leo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, no dejen de congregarse, no dejen de ir a la iglesia, vayan, participen en la iglesia, sean parte de eso, es lo que nos dice. Y cuando la gente habla de que no, vamos a hacer una iglesia de otro tipo de cosas, hay miles de iglesias. Hay miles de iglesias, de congregaciones cristianas, de denominaciones cristianas. Hay como 3,000. Hay iglesias de todo tipo. Incluso hay iglesias que no son cristianas. Hay iglesias incluso de iglesias de Satanás. Entonces, y cada quien tiene que elegir para dónde va. Pero tiene que elegir sobre la base de la información correcta. O sea, que la gente tenga una decisión informada. Así que continuamos. La iglesia tiene una cabeza. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 22. A ver quién me lee, por favor, Efesios 1, 22. Efesios capítulo 1, verso 22. Yo lo tengo, hermano. Adelante. Capítulo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Ok. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Quien gobierna la iglesia es Jesucristo. O sea, que la iglesia no es un invento así, un invento a lo loco, donde la gente hace lo que quiera y se inventa lo que quiera ni nada. No. La iglesia es de Cristo. La iglesia está bajo el control y bajo la potestad de Jesucristo. Aunque a veces uno ve a dirigentes que uno dice, pero ven acá, ¿y por qué este hombre es dirigente? No, Jesucristo está al control. Jesucristo tiene el control de la iglesia y de las cosas. Entonces, la iglesia cristiana, vamos ahora a ir recopilando para mantener esto en la mente. La iglesia, ¿por quién fue fundada? Fue fundada por Jesucristo.
¿Quién es la roca sobre la cual la iglesia está fundada? Jesucristo mismo, no era Pedro, no era Pedro. De hecho, Pedro no fue el primer administrador de la iglesia. El primer líder terrenal de la iglesia, ¿saben quién fue? Fue Jacobo, Santiago. Se llamaba Jacobo y se llamaba Santiago. Jacobo, el nombre hebreo, Santiago, el nombre griego. Entonces, Cristo es la roca sobre la cual se funda la iglesia. Eso es Cristo. La iglesia tiene una estructura también, no una estructura física, sino una estructura administrativa. Y está esa estructura establecida en la Biblia. Así que vamos a ver, ¿quiénes son las autoridades o los talentos que tiene la iglesia? Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. ¿Quién lo lee, por favor? Lo tengo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Exacto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo dijo, esto hay que administrarlo bien. Y por eso se distribuye el trabajo dentro de la iglesia. De hecho, vamos a revisar algo. Vamos a Hechos otra vez. De hecho, vamos a Hechos. Eso me parece interesante. De hecho, vamos a Hechos. Vamos a ver. Segundito, por favor. Segundito, no se me vaya nadie de ahí. Hechos capítulo 6. Vamos a leer, alguien que me lea Hechos capítulo 6, del 1 hasta el 7, con calma, que no estamos corriendo. Vamos a estudiar este tema este domingo y el que viene. Hechos capítulo 6, versículos 1 hasta el 7. Bueno, por aquí. Adelante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los 12 discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, ¿qué resulta? La iglesia se vio en una necesidad. La iglesia predicaba el evangelio, pero también atendía a los pobres, a las viudas, a los necesitados, a toda esa gente. Y de repente, el trabajo de atender a las viudas y a los necesitados se hizo tan grande que los apóstoles, eran 12, porque habían ya entrado a Matías, que era sustituyendo a Judas, se vieron ¿cómo se dice? Sobrepasados por la tanta cantidad de gente que había que atender, que tenían necesidades. Entonces ellos dijeron, no, nosotros no podemos abandonar la predicación del evangelio. No había tiempo para predicar porque tenían que pasar el tiempo repartiendo comida, gente enferma, gente con necesidad, gente con problemas. Entonces dijeron, no podemos así porque entonces se va a frenar la predicación del evangelio. Entonces decidieron buscar diáconos.
¿Qué decidieron buscar, mis hermanos? ¿Cuál es el cargo que buscaron? Diáconos. Diáconos. Diáconos para que atendieran las necesidades de la gente, para que atendieran las necesidades de la iglesia. Entonces, la iglesia, entonces los mismos apóstoles se reunieron. Fíjense que no fue Pedro que dijo, esto es lo que vamos a hacer. No, no. Los apóstoles se reunieron y le dijeron a la congregación, tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a buscar gente que se encargue de esta necesidad, de este problema. Así que todo el mundo en la iglesia tenía una responsabilidad. Habían diferentes niveles de responsabilidad en la iglesia que Jesucristo, de la cual Jesucristo es la roca sobre la cual la iglesia está fundamentada. Así que ya supimos, ya leímos, ya leyó Rodolfo, que habían apóstoles, profetas, pastores, maestros, todos necesarios, todos sumamente necesarios. Y la iglesia se fortaleció con eso. Luego, más adelante, la iglesia fue afinando el proceso. Y nos encontramos en 1 de Timoteo 3, 1 al 7. ¿Cuáles son las calificaciones? Porque se decidió que el que iba a dirigir en la iglesia, el que va a dirigir en la iglesia tiene que tener cierta calificación. Buscamos en 1 de Timoteo 3, 1 al 7. ¿Quién lo lee, por favor? 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Perdón, mi hermana. 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Ay, perdón. Ay, estaba en Tesalonicense. No hay problema, no hay problema. 1 okay, de Timoteo 3, 1 al 7. Sí. Y ahora sí. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo. O sea, la iglesia no ponía a cualquiera a dirigir. Tenía un filtro para dirigentes. Tenía un filtro. Necesitamos diáconos. No buscaron a pichón de burro de Diondo Agá, como nosotros decíamos cuando yo era niño en Santiago. Pichón de burro de Diondo Agá. No. Buscaron gente que tuviera buen testimonio. Gente que fuera respetada y respetable. Gente que fuera, como dice aquí, apto para enseñar, que fuera buen esposo, que no tuviera un problema de reputación de fuera. O sea, la iglesia hacía un trabajo de depuración y también buscaba gente comprometida. O sea, no era para darte un cargo para que tú digas, yo soy tal cosa en la iglesia. No. Sino que eran para gente comprometida, de verdad comprometida, que trabajara para el evangelio. Y fíjense que habían poca gente que eran pastores en la iglesia, no había muchos. Y la iglesia los sostenía, estaban en el siglo I. Pero los demás trabajaban
y también sostenían y hacían la obra de Dios. O sea que la iglesia, Dios la organizó de una manera tal que funcionó durante ese primer siglo, funcionó a perfección. Cuando entramos, cuando estudiamos las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, la primera iglesia que se usa como ejemplo es la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso tenía un solo problema. Ya hacia el año 100 se decía, o dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, que la única queja que Dios tenía contra la iglesia de Éfeso era que había perdido el primer amor. Pero no era que había dejado de hacer el trabajo, ni que había aceptado tampoco falsas doctrinas, ni había aceptado herejías, sino que como que se había endurecido un poquito, se había endurecido, pero seguía haciendo su trabajo. No cesó de trabajar la iglesia del primer siglo, y por eso en el primer siglo todo el mundo, todo el imperio romano fue alcanzado con el evangelio por el poder del Espíritu Santo y por la consagración, la dedicación de los miembros de iglesia. Y por eso es que la hermana Juan dice que nosotros necesitamos un reavivamiento de la piedad primitiva, porque la gente servía, amaba, estudiaba, predicaba, se sacrificaba para hacer que el evangelio se expandiera, llegara, que todo el evangelio, que todo el mundo fuera iluminado con la luz de la verdad. Eso hicieron nuestros hermanos. Otra cosa, hay gente que dice también que no hay que bautizarse. Yo nada más tengo que creer, yo no tengo que hacer más nada. Vamos a leer, vamos a Mateo 3, 13 al 17 y Mateo 28, 19 y 20. Mateo 3, 13 al 17 y Mateo 28, 19 y 20. ¿Quién me lee esos 2 textos, por favor? Mateo 3, 13 al 17. Me desconecté, que nadie me responde. Estamos aquí, estamos ok. aquí. Está bien. Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, Jesucristo fue bautizado. Y usted dice, no hay que bautizarse. Jesucristo fue bautizado. Pero no solamente eso. Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Mateo capítulo 28. Adelante. Y Jesús se acercó, habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mandato de Jesucristo? Aquí hay dos mandatos: ir y hacer discípulos. ¿Y cuál es la segunda parte del mandato? Bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para entrar a la iglesia, para ser parte de la iglesia, para unirse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es necesario que usted manifieste públicamente a través del bautismo que usted renuncia a su vida anterior y que comienza una vida nueva en Cristo, que dé testimonio público de eso. El bautismo no es un invento de hombres. Fue Dios quien estableció el bautismo. E incluso Jesucristo fue donde Juan el Bautista y le dijo: bautízame, que es necesario que cumplamos toda justicia.
Entonces, no es un asunto. O sea, la iglesia no es un invento de hombre. Los diáconos, los ancianos, todo ese filtro que la iglesia hace para dar una responsabilidad, no son inventos de hombres. Es un invento de Dios. Fue Dios que lo decidió. Fue Dios que lo decidió. Y cada vez que los hombres ponen eso a un lado, pues entonces la cosa no funciona bien. La gente dirá, bueno, pero el ladrón en la cruz no se bautizó. Es cierto. Pero ¿cuál era la condición, la situación del ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz estaba crucificado, en primer lugar. Cuando a él lo crucificaron a él no le iban a dar permiso para apiarse de la cruz, para bautizarse. No se lo iban a dar. Porque lo clavaron ahí, ¿sabe para qué? Para que se muriera ahí. Y que se muriera rápido. Entonces él no iba a bajar. En esa circunstancia donde él estaba, él reconoció a Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ya con esa profesión de fe, Jesucristo le dijo, de cierto te digo hoy, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Pero esa no es la circunstancia de todo el mundo. Hay mucha gente que acepta a Jesucristo en el lecho de muerte, que no hay tiempo para hacer nada. Perfecto, lo aceptó. El negocio de Dios es salvar almas, salvar a la gente, no condenarlas. Porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a condenar a la gente. Ya habrá tiempo para eso. Ahora estamos en el tiempo de salvar a la gente. Entonces la iglesia trabaja con eso. No se dejen llevar de la falacia. No se dejen llevar de la falacia de que no es necesaria la iglesia. Es mentira. La iglesia es un invento humano. Eso es mentira. Eso es mentira. La iglesia es un invento de Jesucristo. No porque la iglesia está sostenida por los hombres. No. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mía, la iglesia es de Cristo, es de su propiedad. Y Jesucristo está llamando a la gente a que vengan a él. Y el Lucas escribió, que ya lo leímos en Hechos 2:47, que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. No solamente eso, la iglesia también es arca de salvación y puerta del cielo. Así como cuando Noé en el diluvio, el que quiso salvarse tuvo que entrar en el arca, así también quien quiera ahora ser salvo necesita entrar a la iglesia. Es una necesidad que tiene para que entonces ahí sus relaciones estén protegidas y todo esté protegido y pueda calentarse, pueda animarse espiritualmente. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué hizo la iglesia? Ya hablamos anteriormente que la iglesia se dio para ahí unir a Jesucristo a todo el que había de ser salvo. Vamos con la misión de la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Para qué estableció Cristo a la iglesia? Primera de Timoteo 3:15. ¿Quién lo tiene? Para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que somos? Columna y baluarte de la verdad. Allá afuera tú encontrarás mucha mentira. Aquí tú vas a estudiar la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Entonces aquí, iglesia, eso es lo que tú vas a estudiar, eso es lo que tú vas a aprender, eso es lo que tú vas a compartir. Ese es trabajo de la iglesia. También la iglesia está llamada a ser pura y santa y tiene una misión fundamental, está en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La iglesia tiene la misión de predicar el evangelio, de hacer discípulos. La iglesia tiene la misión de representar a Jesucristo.
La iglesia tiene la misión de alcanzar a los necesitados. Todo el pobre, todo el necesitado debe encontrar en la iglesia abrigo y alimento. No solamente que tú le digas, ve, el Señor te ama, el Señor quiere salvarte, el Señor quiere que tú prosperes, el Señor quiere que tú vayas a la Canaán celestial, y el hombre con la barriga vacía. No va a entender. Porque aunque usted no lo quiera creer, hay una verdad. El mal conmigo no piensa. Eso es una verdad. Mire, usted puede decir lo que quiera. El mal conmigo no piensa. Para que una persona entienda el evangelio, usted tiene que darle alimento. Por eso Jesucristo multiplicó panes y peces, porque sabía que la gente estaba en necesidad. Y por eso ya vimos que la primera decisión colectiva que tomó la iglesia cuando se vio sobrecargada de trabajo fue: tenemos que buscar gente. ¿Por qué? Porque la iglesia no iba a dejar de atender a los necesitados. Entonces, hasta aquí la primera parte de este estudio. El domingo que viene a las 6 nosotros continuamos, porque nosotros tenemos que identificar a la iglesia verdadera. Y eso es lo que vamos a hacer el domingo que viene. Vamos a identificar, porque hay 3,000 y pico más de iglesias cristianas. ¿Y cómo usted sabe entonces para qué iglesia usted va a coger? Por eso es que nos vamos a reunir, si Dios lo permite, el domingo que viene a las 6 de la tarde para estudiar cuál es la iglesia verdadera. Mientras tanto, hoy hemos aprendido que la iglesia no es un invento de los hombres. Dios estableció la iglesia, columna y baluarte de la verdad, arca de Dios y puerta del cielo. Está edificada sobre Jesucristo y Dios le dio dirigentes a la iglesia, apóstoles, profetas, le dio todo lo puso, diáconos, ancianos, todo el mundo. Y Dios se preocupa por quienes son los que dirigen su iglesia. Así que, mis hermanos, muchas gracias en esta tarde, muy agradecido. Y el domingo que viene, entonces, seguimos con cuál es la iglesia verdadera. Gracias. Amén, amén, gloria a Dios. Tremendo tema, Humberto. Este es un temazo. La verdad que... Para la gloria, exactamente. Dios escribió todo eso. Así mismo. Y hay una cosita que me gustaría destacar de la que has dicho, y es del ladrón en la cruz y el bautismo, que hay personas que se excusan. Oye, pero el ladrón en la cruz, mira, no se bautizó, pero es que cada quien tiene sus circunstancias. Exactamente. No podemos llevarnos de esas cosas para no ir al bautismo. Una vez que ya estamos adoctrinados, que conocemos todas las cosas que se nos enseñan, pues hay que bautizarse, porque hay un regalo que se nos da a todos cuando nos bautizamos, y es el don del Espíritu Santo. Amén. O sea, qué linda lección la doy, la verdad que me ha fascinado. Y la que viene va a estar mucho mejor todavía. Así es que muchísimas gracias una vez más, Humberto, porque la verdad que nos enseña la palabra de una manera sencilla, muy clara, y todo el que quiera hacer preguntas y tenga alguna inquietud la puede hacer. Yo sé que con gusto el licenciado se la va a contestar, no tenga miedo de preguntar una duda, no entendí esto muy bien, explíquenmelo otra vez. Y la verdad que la lección de hoy y la frase que dijo, ay Dios mío, tengo que buscar la frase que tenía siglos que no escuchaba esa frase que había dicho. Dios mío, ¿cómo fue que dijo del mono? La del mono. ¿Cómo fue que la dijo? Del burro, la del burro hediondo acá. Pichón de burro hediondo acá. Eso. Era un loco que había en Santiago. Es que yo, como yo también soy cibaeña, yo tenía mucho que no escuchaba. Quiere decir que la iglesia no está dirigida así, por todo porque venga, vamos, venga, ponte tú, ¿no? Cada vez que se hacen nombramientos en la iglesia, y hablo de la iglesia adventista, que es una iglesia que se destaca porque es muy organizada, siempre todos los nombramientos se someten a bajo oración y con ese cuidado y con ciertos criterios, no nombrar a todo el mundo así a lo loco. Venga usted, porque usted es más bonito, o tiene dinero. No. Siempre hay pautas que hay que seguir y uno la lleva como manda la palabra de Dios. O sea que, amigos, gracias por acompañarnos en esta tarde y recordemos que dentro de un ratito
a las 7:45 nos volvemos a conectar, porque Humberto, tenemos una semana de orientación profética poderosa. Amén. Tremenda, estamos aprendiendo a estudiar bien las profecías y todo aquello, que no nos volvamos locos, pero que estudiemos, y nos están enseñando muy, muy bien nuestro hermano Tony Acosta. Así es que a las 7:45 nos conectamos una vez más para que disfrutemos este programa. Así que Humberto, por favor, le pido que ore para ya despedirnos. Oremos. Gracias, Dios, por el estudio de tu palabra. Manifiéstate al estudiar nosotros tu palabra. Bendice también al estudio que viene en una hora. Bendice a Tony, Señor. Dale tu Espíritu Santo para que todo aquel que se conecte sea transformado por el estudio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.